6 meses de estudio de fariseísmo, pude saber más del peligro y de la presencia del fariseísmo hoy en día. Esto es principalmente para aplicárnoslo a nosotros mismos, no para andarlo buscando en los otros. No, Mateo 3, 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este pasaje de lo que habla es de que en esto que es la iglesia hay un grupo de personas, y ese grupo de personas está mezclado con otro grupo de personas. Entre ellos no se pueden distinguir. A veces sí, a veces no, pero no es muy claro. Y el último versículo dice, el 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Elijan un color. Esos son los árboles que no dan fruto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí empieza la separación de los azules de los negros. Dice que viene uno de arriba que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ahí, algunos de todos estos que están adentro, ese los va a marcar con un bautismo diferente, que nosotros hoy teológicamente le llamamos regeneración. Entonces, algunos van a tener el Espíritu Santo, van a ser regenerados, otros no, pero están todos adentro. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y el hacha está puesta a la raíz, significa que todavía no cortó, pero está ahí. Es un pasaje de juicio, de separación. Lo que Juan el Bautista está diciendo, ustedes no son. Y está viniendo Jesús y Él viene a marcar con un bautismo de regeneración a los que son. Y los que no son, tienen los días contados. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y este Jesús va a separar, porque va a marcar. Y a los que estén marcados, recogerá su trigo en el granero. Y a los que no estén marcados con el Espíritu Santo y fuego, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dice, regeneración y no religión. El evangelio que salva y santifica. El peligro de una religión falsa, fariseísmo moderno. Objetivo, exponer la falsa seguridad espiritual que reina en muchas iglesias hoy, producto del decisionismo y la autojusticia. ¿Sí? Toda esta gente está metida dentro de la iglesia, está segura espiritualmente, pero muchos están ahí porque el decisionismo y la autojusticia, o sea, si vos tomás la decisión y si vos tenés obras de justicia propia, entrás adentro de la iglesia. Si no existiera el decisionismo y este argumento de que si tenés obra de justicia propia entrás, no podrían entrar. Uno de los mayores peligros del cristianismo contemporáneo es su capacidad para generar falsas seguridades. Multitudes llenan templos y adoptan un lenguaje cristiano sin haber nacido jamás del Espíritu de Dios, viviendo convencidas pero no regeneradas. Muchos viven en iglesias convencidos de ser salvos por una oración, un bautismo o haber nacido en una familia cristiana, pero sin haber pasado por el quebrantamiento y la iluminación de Cristo. Punto 1.
Descripción histórica y contrastes entre fariseos y saduceos. No sé si se van a acordar, pero esto lo habíamos hablado al principio. La clave para comprender los dos pilares de la falsa religión aún hoy es distinguir a los fariseos, porque hoy hay fariseos y saduceos. Los fariseos son los del legalismo ritualista, salvación por méritos visibles, obediencia externa, justicia propia, lo de no hagas esto, no hagas lo otro. Y los saduceos son los del racionalismo pragmático, salvación por razonamiento, prosperidad, influencia humana. Mire, préstenme un cachito de atención. Hoy tenemos iglesias súper legalistas. Si vos no haces esto que es malo y haces esto que es bueno, debe ser que estás adentro, es real que sos cristiano. Hay otras iglesias hoy en día donde no son legalistas. No se fijan mucho en si haces todas esas pequeñas leyes que teóricamente caracterizan a un cristiano, sino que lo que se fijan estas iglesias es, razonan pragmáticamente. ¿Qué significa esto? Si te está yendo bien, si Dios te está bendiciendo, si sos cabeza y no cola, el razonamiento es que Dios está con vos. Esas son las iglesias no legalistas, sino de la prosperidad. Las iglesias centradas en el hombre, que son la mayoría, más saduceas que fariseas. Pragmatismo significa que si algo resulta, no importa el camino para llegar a ese resultado, sirve. Entonces, estas iglesias dicen, nosotros predicamos algo que está centrado en el hombre. Si a vos venir a esta iglesia, venir a este cristianismo, te resulta en una mejoría de vida, eso es evidencia suficiente de que sos cristiano, porque tu vida ha mejorado. Entonces se vive como en una pantomima pragmática. O sea, mira, en esa iglesia les va bien, predican bendición, la gente va a buscar su bendición y son todos felices. Están continuamente como en un discurso de pragmatismo, de resultados, de prosperidad, ya sea en salud. Entonces, es como que vos hablás con esa gente, ir a la iglesia es la garantía de que vos estás en el camino de la bendición. En cambio, no ir a la iglesia es la garantía de que te va a caer la maldición, porque perdés la cobertura pastoral y ahí empieza todo lo que es la manipulación. Te saliste del paraguas, te fuiste a otra iglesia, aprendiste otra doctrina. Entonces, ¿en qué va a impactar eso? En los resultados. Ese es el pragmatismo. Te hacen razonar pragmáticamente. Si te va bien es porque sos cristiano. Y en esta iglesia a toda la gente le va bien porque ese es el discurso desde arriba de la plataforma. Un discurso de prosperidad. Y las otras iglesias, las del legalismo, son iglesias menos sofisticadas. No son iglesias de la prosperidad, no tienen grandes plataformas, grandes parlantes. Son iglesias más de los barrios, pero son iglesias donde la pollera, son iglesias donde, no ver cierto programa en la televisión. Ahí la prosperidad y los resultados no importan. Muchas iglesias de esas se caracterizan más por no demasiada prosperidad, pero por sí mucho ritualismo y legalismo. La mayoría de los cristianos están dentro del espectro de esas dos iglesias. La iglesia farisea, la iglesia saducea, la iglesia ritualista, la iglesia pragmática, de los resultados, de la prosperidad. Uno de los mayores peligros del cristianismo contemporáneo, o sea, de todo ese espectro de iglesias, es la capacidad para generar falsas seguridades. Ese espectro de iglesias lo que hace es asegurarle a la gente que ya sea por una manera o por la otra, son cristianos. Entonces, multitudes llenan templos y adoptan un lenguaje cristiano sin haber nacido jamás del Espíritu de Dios, viviendo convencidos, pero no regenerados. Y la tercera frase, muchos viven en iglesias convencidos de ser salvos por una oración, un bautismo o haber nacido en una familia cristiana, pero sin haber pasado por el quebrantamiento y la iluminación de Cristo. Fariseísmo y saduceísmo son los dos extremos de falsa religiosidad que siguen vigentes hoy en el evangelicalismo. Uno es moralista y legalista, el otro es emocional y pragmático. Punto 2. Motivaciones ocultas al acercarse al bautismo. Los fariseos buscaban mantener influencia religiosa al acercarse al bautismo de Juan. No se acercaban por convicción de pecado. El versículo 5. Y salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Los fariseos se acercaban a Juan no por convicción de pecado, sino que no querían perder la influencia sobre la multitud. Si había que condescender para vencer, lo harían. O sea, ellos vieron que había un tipo que estaba juntando mucha gente. ¿Qué le interesa a este espectro de iglesias que va desde el fariseísmo al saduceísmo? Permanecer.
Les interesa autopreservarse. Cualquier iglesia que tiene la capacidad de asegurarse una plantilla de asistentes suficientemente apropiada en números, tiene la autopreservación asegurada. Después lo que tenga adentro no importa. Nosotros tenemos una escuelita. Si yo fuera una persona corrupta, sin valores, etc., si algo a mí me asegurara que yo voy a tener 200 alumnos de aquí hasta el día que yo deje de trabajar, yo correría el riesgo de que no me importa lo que pasa acá dentro de la escuela. No me importa la calidad del trabajo, no me importa la calidad de la educación que brindo, porque yo tengo asegurado que voy a tener 200 alumnos, siempre. Entonces, cuando lo que yo persigo es la autopreservación, o sea, el permanecer, el no caer, el no quedarme sin trabajo, y viene alguien y me asegura que por algún motivo externo a mí yo voy a tener 200 alumnos siempre, ¿qué motivo tengo yo para que me siga importando la calidad del producto o servicio que yo ofrezco acá? Si yo ya sé que voy a tener 200 alumnos siempre. Entonces acá la frase dice, no querían perder la influencia sobre la multitud. Si había que condescender para vencer, lo harían. ¿A qué se refiere vencer? Ellos eran la religión titular en el judaísmo. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué había un tipo que no era del grupo de ellos, que estaba juntando en el desierto, lugar no glamoroso, gente de Jerusalén y de toda la provincia de Judea? ¿Por qué otro junta gente? Si mi objetivo principal es tener alumnos y asegurarme la autopreservación, y yo me entero que allá, en la otra cuadra, hay un tipo que está juntando gente, yo me voy a interesar por saber qué tiene él que no tengo yo, porque mi objetivo principal es juntar gente. Entonces yo dije una frase la otra vez, que las iglesias no tienen que ser grandes, tienen que ser santas. Significa que la prioridad de la iglesia es que sea santa, no que sea grande. Lo grande es secundario, y con membresía me refiero. Entonces, esta gente fue no por convicción de pecado, sino por interés de ver por qué este hombre estaba juntando gente y cómo podían ellos beneficiarse de ese movimiento. No vaya a ser que ese movimiento tenga éxito y resulta que ellos se hayan quedado a un costado. Este argumento que estoy planteando está perfectamente demostrado en aquel pasaje de Hechos cuando lo llevan a Pedro y a Juan delante del Sanedrín para juzgarlos, y se levanta Gamaliel, que había sido el maestro de Pablo y era el líder del tercer grupo que había dentro de los líderes religiosos, y dice, hermanos, déjenlos a Pedro y a Juan, déjenlos, porque acuérdense que antes que estos que están liderando este movimiento, ya se levantó uno llamado Teudas y otro que Judas. Y esos dos, sus movimientos duraron un tiempo y después quedaron en la nada. Entonces, si estos Pedro y Juan que tenemos hoy delante de nosotros son uno más, como Teudas y Judas, lo de ellos también va a pasar. Entonces no gastemos energías, no ensuciemos nuestro nombre, latigando a unos tipos que dentro de 2 meses nadie se acuerda quién son. Pero, dice Gamaliel, si estos son realmente de Dios, el movimiento de ellos no va a pasar, porque Dios lo va a sostener y va a hacer que dé frutos genuinos. Y nosotros, si los castigamos, vamos a quedar en el futuro, cuando el movimiento de ellos sea establecido como un movimiento genuino que viene de parte de Dios, nosotros vamos a quedar como los que al principio les pusimos palos en la rueda. Entonces, Gamaliel dice, mejor dejémoslos ir. ¿Qué está haciendo Gamaliel? Está condescendiendo. Lo mismo que los fariseos. Quieren estar con Dios y con el diablo. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es la autopreservación. Entonces, Gamaliel dice, especulemos y veamos. Si no son de Dios, pasa solo y nosotros no gastamos energía. Si son de Dios, esperemos que eso se demuestre y vayamos y unámonosle. Pero hoy que todavía no sabemos, dejémoslos ir. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que al Sanedrín, que era el consejo de 70 ancianos, le pareció bien el consejo de Gamaliel y los dejaron ir, pero con la advertencia de que no hablaran más de Jesús. Cosa que al cruzar la puerta, Pedro y Juan volvieron a hacer. ¿Se entiende? Es lo mismo que hicieron los fariseos en capítulo 3. Fueron a especular con Juan el Bautista. Los fariseos hoy especulan con qué cosa pueden meter adentro de la iglesia que les asegure la autopreservación. Ahora, esto pareciera apuntar a los líderes de iglesias, los líderes religiosos de hoy, fariseos. Ahora bajémoslo a vos y a mí. Nosotros especulamos con qué cosa cristiana podemos meter en nuestra vida que nos haga sentir autopreservados, que nos haga sentir bien. Entonces me compré un libro y lo leí. No falté a la iglesia, no dije mala palabra. Vi que había salido un libro nuevo, vi que había un predicador, vi que había un video nuevo en YouTube, como ellos vieron que había un tipo bautizando en el Jordán, y fui a ver. Estoy todo el tiempo buscando todo aquello que me produce una sensación de cristianismo. Es tan finita la línea entre
hacer uso de los medios de gracia y buscar algo que me haga sentir cristiano. Porque el uso de los medios de gracia no es otra cosa que algo que me mantiene en contacto con Jesucristo, que exactamente es lo que estaban haciendo los fariseos, buscar ponerse en contacto con Jesucristo. Entonces, ahí empezamos a llegar a algo que para muchos podía ser confuso, que es, ¿pero cómo? Si yo hago cosas para acercarme a Jesucristo, ¿está bien o está mal? ¿Estoy leyendo la Biblia para acercarme a Jesucristo porque estoy haciendo uso de los medios de gracia? ¿O estoy leyendo la Biblia porque me quiero sentir cristiano? Entonces ahí ya vamos a seguir, no me quiero desordenar, casi inevitablemente, ya vamos a seguir, pero habíamos dicho que el fariseo hace cosas buenas, pero no por la motivación correcta. Y habíamos dicho al final de todo que el pecado no es tanto la acción, sino lo que motiva esa acción. Y habíamos dicho que cuando hablamos de depravación total, al final, que cada uno actúa en base a su naturaleza. Entonces, el fariseo usa los medios de gracia. Va al bautismo, va a Jesús de noche, Juan capítulo 3, Nicodemo. Pero el motivo por el que lo hace es un motivo no regenerado, porque no es su naturaleza de Cristo en él, producto de la regeneración, que lo hace ir a Jesús. Es su naturaleza humana, egoísta, que busca el beneficio, la que lo hace ir a Jesús. Los dos van a Jesús, el regenerado y el no regenerado. Por lo tanto, lo que hacen es lo mismo. Los dos van a Jesús, pero los motivos de por qué hacen lo que hacen, por qué van a Jesús, son motivos distintos. Porque en el regenerado los motivos parten de un corazón regenerado y en el no regenerado parten de un corazón caído, egoísta. Por eso viste el título del punto 2, dice motivaciones ocultas al acercarse al bautismo. La última oración dice, aún hoy muchos se acercan a lo religioso no por necesidad de Cristo, sino por beneficios, aceptación o manipulación del entorno espiritual. Punto 3. Análisis profundo del falso arrepentimiento que expone al fariseísmo actual. Vamos a buscar los textos. Lucas 18:9. Análisis profundo del falso arrepentimiento que expone el fariseísmo actual. O sea, el fariseísmo actual queda expuesto por su falso arrepentimiento. Lucas 18:9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está hablando del arrepentimiento que es necesario para la conversión, no de un arrepentimiento específico de alguna acción particular equivocada, de algún pecado en particular, sino del arrepentimiento que uno trae cuando uno es regenerado y se le cae las vendas del ojo y tiene la vida espiritual para darse cuenta lo que uno como persona es frente a la santidad de Dios. Entonces uno reconoce su naturaleza caída, su naturaleza esclavizada al pecado y acude a Jesucristo en busca de la salvación por la doble imputación. O sea, uno se da cuenta de que tiene una naturaleza caída, condenada, esclavizada al pecado. Entonces uno acude a Jesucristo porque sabe que en Jesucristo va a encontrar los méritos de Cristo aplicados a mí y mi condena aplicada a Cristo. O sea, la vida perfecta de Cristo se me imputa a mí y la vida desastrosa mía, producto de mi naturaleza pecaminosa, se le imputa a Cristo. Por eso se llama doble imputación. A ese arrepentimiento nos estamos refiriendo acá. El fariseo nunca reconoció su depravación total, su esclavitud al pecado. Si a Abraham tenemos por padre, ¿de qué pecado me estás hablando si yo soy parte del pueblo escogido de Dios? Y además, desde chico, practico al pie de la letra la religión judía. ¿Vos viste lo que tengo colgado acá? ¿Vos viste que tengo rollitos con la Torá acá? ¿Vos viste lo que tengo al final de mi túnica? Tengo la Torá colgada. Isaías 53 no es para mí. El siervo sufriente no es Jesucristo, el Mesías, que viene a morir por mis pecados. El siervo sufriente es el pueblo de Israel que está siendo hostigado por los romanos. Justificarse a sí mismo. Eso es una señal de falso arrepentimiento. Justificarse a uno mismo. Yo no tengo los pecados que vos decís que tengo. Entonces hablábamos en este momento me acuerdo hace 2 o 3 meses atrás, de aquellas personas que no tienen pecados. Los hijos de pastores. Cuando digo no tienen pecados,
es entre comillas. O sea, estas personas que se les complica para decir, pero yo qué cosa mala he hecho. Si vos supieras el sacrificio que yo he hecho toda mi vida para mantenerme en el camino de Dios. Miqueas 6:6-8. ¿Con qué me presentaré al Señor? Y me postraré ante el Dios de lo alto. Me presentaré delante de Él con holocaustos, con los becerros de un año. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Ese pasaje está contrastando la práctica del culto religioso, el ritualismo, con qué me presentaré delante de Jehová. Y menciona todos los ritos religiosos de esa época, que eso, traspolado a hoy no ofrecemos carnero y todo eso que dice ahí. Hoy vamos a la iglesia, hoy conocemos las canciones. Contrasta eso, ese ritualismo, que obviamente nadie está diciendo que esté mal, si ese ritualismo lo había dado Dios a través de la ley de Moisés. Pero sin embargo, Dios mismo que mandó ese ritualismo, está diciendo ahora, ¿con eso te venía a presentar? Eso no es lo que pide Jehová de vos. ¿Cómo que no? Sí, eso era lo que pedía Jehová. Sí, pero ahí dice, no, eso no es lo que pide Jehová. Lo que pide es que practiqué la justicia. Fíjate, practicar la justicia significa vivir la vida de Cristo, porque la justicia es Cristo. O sea, más allá de todo tu carnero y todo tu cumplir la ley de Moisés, te está faltando vivir la vida de Cristo, el amor y la humildad, que sería Cristo, Cristo, Cristo. ¿Sí? Entonces como que, claro, uno mira eso y dice, pero eso no voy a llegar. Y si eso es lo que te quiero mostrar, que no llegás, para que caigas como el publicano de Lucas 18 en arrepentimiento. Lo que te quiero mostrar, cuando te digo que practiques la justicia, que ames y que seas humilde, es que no podés, que estás incapacitado. A nosotros toda la vida nos predicaron que cuanto más hagamos, más cerca de ser cristianos somos y más grandes van a ser nuestras mansiones en el cielo. No es cuanto más hagas, es cuanto más te humilles, cuanto más reconozcas tu incapacidad. Después van a venir las obras, pero las obras son para demostrar la fe, no para obtenerla. No recibís la fe, la regeneración, por tener la vida de Cristo, ser humilde y amar. Eso es lo que vos hacés después de haber recibido la fe. Sos regenerado, la regeneración lleva a la conversión, o sea, la regeneración es la vida espiritual impartida soberanamente por Dios a través del poder regenerativo del Espíritu Santo en nosotros, y esa vida espiritual nos lleva a ver nuestra depravación total, que significa que estamos totalmente caídos y nuestra voluntad está esclavizada al pecado y no podemos obedecer porque no hay quien haga lo bueno, somos inútiles, estamos incapacitados. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? ¿A buscar querer hacer buenas obras? No, hermano. ¿Con qué voluntad vamos a hacer buenas obras? Si nuestra voluntad está esclavizada al pecado. Eso nos lleva a tirarnos al piso de la sinagoga, golpearnos al pecho y decir, Señor, si no me saca de esta, vos no me saca nadie. Yo lo que necesito es un milagro, no sumar buenas acciones, no sumar carneros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que necesito es un milagro. Entonces, Dios nos da ese milagro. ¿Qué es lo que es? Nos da a Jesucristo, nos da la naturaleza de Cristo en nosotros. Por eso yo decía, ser cristiano es una naturaleza. Es que Dios pone en nosotros la naturaleza de Cristo. Y la otra sigue estando. Antes teníamos una sola naturaleza, ahora tenemos dos. La naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Porque por un hombre entró el pecado. O sea, la naturaleza humana se corrompió, se separó de Dios, murió, se depravó, quedó esclavizada al pecado. Y todos descendemos, no del mono de Adán descendemos. Ese es el mono que nos afecta a todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios nos da? Una religión para que nosotros vayamos a la iglesia y tratemos de domesticar el león. No, el león no se va al cielo. El que se va al cielo es Cristo. Entonces, todos los que tenemos la naturaleza de Cristo, esa naturaleza nuestra es la que se va a ir al cielo. La otra no. El viejo Adán ya está, no se va a salvar. Romanos 9, 3, 4. Porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mi hermano, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley y el culto, el culto y la promesa. Me encanta que este versículo esté acá en el medio, porque donde nosotros nos estamos explayando ampliamente en hablar del fariseísmo y de toda su mentira y de todo su engaño, cae Pablo y dice, con tal de que esos fariseos se salven, yo daría mi salvación. O sea, este pasaje nos mata a nosotros porque equilibra nuestra descripción clara del fariseísmo con nuestro interés de amor genuino hacia los que están en el fariseísmo. Porque describir
el fariseísmo, como nosotros lo hemos venido haciendo 6 meses, puede ser un terrible pecado, que puede ser simplemente una crítica altanera al fariseísmo. Entonces viene Pablo y nos dice 8 capítulos de Romanos para describir la verdadera salvación, porque eso es lo que Pablo hace en Romanos desde el 1 hasta el 8, describir la soteriología bíblica. Para empezar el 9 diciendo, mis hermanos, los judíos, de los cuales yo soy uno más, no entienden los primeros 8 capítulos que acabo de escribir. Bueno, yo que me la pasé 8 capítulos describiendo la salvación bíblica, la justificación, no por obras, sino por la fe. Yo, Mauro, que me la pasé 6 meses describiendo el fariseísmo, desearía yo estar en el lugar de ellos para que ellos estuvieran en el lugar mío. Ojo, hermanos, que si nosotros estamos en Romanos 1 al 8 y no pasamos al 9, somos un fariseo más. Porque si vos te escribiste los primeros 8 capítulos de Romanos, que para el que estudió sabe lo que son, es la Biblia de la Biblia, pero no tenés la capacidad de escribir el 9, que dice, desearía yo perderme los primeros 8 capítulos de Romanos, como se lo están perdiendo ellos, para que ellos pudieran entender los primeros 8 capítulos de Romanos. Si nosotros no podemos hacer eso, y estos 6 meses de los primeros 8 capítulos de Romanos describiendo el fariseísmo acá, nos van a servir a nosotros para salir por esa puerta con una capacidad amplia de señalar el fariseísmo en los demás, es porque no hemos escrito el capítulo 9 de Romanos. Imagínate, saber perfectamente describir el fariseísmo en los demás solamente con el objetivo de desear que ellos, a los cuales podemos describir perfectamente que están caídos en el fariseísmo, ocupen el lugar nuestro y nosotros ocupemos el lugar de ellos. Eso es Pablo y eso es Cristo. Si nosotros no hacemos eso, Pablo va a decir en 1 Corintios 12, soy como címbalo que retiñe. Si yo hablase todas las lenguas, si yo trasladase los montes, si yo tuviera 6 meses estudiando la Biblia y describiendo el fariseísmo y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso este versículo está ahí. Dije, este versículo va a ser el versículo que nos va a balancear estos 6 meses de fariseísmo, porque si no nos vamos a convertir en fariseo de fariseo. 1 Corintios 10, 1 al 12, es el que habla de el pueblo de Dios que vivió todas esas experiencias salvíficas con Dios en el Antiguo Testamento. Dice, no ignoréis, hermanos, que nuestros padres, todos fueron liberados de Egipto por las 10 plagas, todos cruzaron el Mar Rojo, todos estuvieron 40 años en el desierto, todos estuvieron bajo la nube, todos bebieron agua de la roca que les proveía agua, que viajaba con ellos. Pero de los más de ellos no se agradó Jehová. ¿Por qué? Porque codiciaron. ¿Cuál es el problema? Los deseos, no las acciones. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Señor, yo no adulteré, nunca estuve con una mujer que no sea la mía. Pero el que deseó, Y no sé si se acuerdan que habíamos visto hace ya varios meses varios pasajes en Juan capítulo 5, en Juan capítulo 8, en Juan capítulo 9 y en Mateo 23 para mostrar cómo se ve el fariseísmo moderno y su arrepentimiento falso. Y después estuvimos estudiando señales del fariseísmo actual. Entonces, formas modernas de hipocresía farisaica. Estas son actitudes y conductas que imitan la espiritualidad verdadera, pero sin regeneración, sin transformación interna y sin sumisión a la voluntad de Dios. Primero, hipocresía visible, pero vacía. Asisten a la iglesia, participan en ministerios, hacen oraciones públicas, pero la vida privada es contraria a la palabra. Sepulcros blanqueados, por fuera son religiosos, por dentro sin vida. Activismo sin transformación, enfocados en hacer cosas para Dios, pero sin comunión con Dios. Eso es tan fácil caer en eso. En lugar de obedecer al Espíritu, se guían por urgencias, costumbres o reputación. Esto es lo que haría un cristiano. Todas actividades de cristiano. El fariseo hace cosas buenas, pero no necesariamente la voluntad de Dios, porque está ese pasaje de Mateo capítulo 7, 21 al 23, que dice, profetizaron, ¿sí? Y dice, nunca los conocí, ustedes no hacen la voluntad de mi Padre, no hacen la voluntad de mi Padre. O sea, hacen cosas buenas, pero que no necesariamente son la voluntad de Dios. Entonces, habíamos dicho, me acuerdo en aquel momento, que hacer cosas buenas no necesariamente es hacer la voluntad de Dios. Nosotros hemos sido enseñados a emparejar que lo bueno es la voluntad de Dios. Entonces, si no está mal lo que estoy haciendo, es porque lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Lo bueno no es sinónimo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios, que es de entre todo lo bueno, específicamente algunas cosas buenas que Dios quiere que vos hagas. El fariseo no puede hacer lo bueno en base a conocimiento. No tiene el Espíritu Santo que lo guía a la voluntad de Dios. Claro, es hacer lo bueno, pero no en base a ciencia, que es lo que dice Romanos capítulo 9. Tienen celo, pero no en base a ciencia. Entonces, ¿cómo conoces la voluntad de Dios si las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu? O sea, el Espíritu
es el que nos da testimonio, el Espíritu es el que nos guía, el Espíritu es el que nos lleva a la voluntad de Dios. Como no tienen el Espíritu, entonces para saber lo bueno que tienen que hacer, lo hacen en base no a conocimiento de Dios, sino, entonces después llegan y dicen, Señor, pero nosotros hicimos un montón de cosas buenas. Sí, pero no es mi voluntad porque yo no los conozco. Sigamos leyendo del punto 3, análisis profundo del falso arrepentimiento que expone al fariseísmo actual. Habíamos leído los 2 primeros puntitos abajo, donde dice el punto 3, defensa de tradiciones humanas por encima de la verdad bíblica. Una característica que expone el falso arrepentimiento de los cristianos que no son cristianos. Punto 3. Defienden tradiciones humanas por encima de la verdad bíblica. ¿Vieron cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes mandan que se haga esto, eso no está en la ley, dice? Son tradiciones. En cambio, de la ley se comen un montón de puntos, pero sin embargo hacen más lío por subrayar un punto de la tradición. Dice, sostienen prácticas eclesiales, denominacionales o familiares, aunque contradigan la Escritura. Rechazan corrección bíblica porque así lo hicimos siempre. Punto 4. Estética espiritual. Se preocupan por lo externo. Cómo visten, cómo hablan, cómo lucen sus redes o perfiles. Si muestro bendición, ropa, casa, éxito, demuestro que Dios me quiere, pero es pura imagen sin fruto. Orgullo doctrinal. Fíjense cómo nosotros podemos caer en este. Este es bien para los reformados. Se creen superiores por su conocimiento bíblico, teología o historia en la iglesia. Desprecian a otros que no usan su vocabulario o no comparten sus posturas. El punto 5 es fariseos reformados. 6. Legalismo. Inventan normas no bíblicas para medir espiritualidad, como orar, vestir, criar, predicar, etc. Juzgan a los demás por esas normas humanas. Espiritualidad emocional o mística sin base. Rechazan la confrontación bíblica, prefieren sentir o tener experiencias con el espíritu desligadas de la escritura. Elevan sueños, visiones o sentires por encima del texto bíblico claro. Resistencia al autoexamen. No se dejan corregir. Se ofenden fácilmente cuando se les confronta o se cuestionan sus motivaciones. Están acostumbrados a examinarnos a nosotros mismos solo en base a nuestras acciones, porque las acciones son lo externo, lo visible. Vos no podés ver de mí lo que me motiva, vos podés ver lo que yo hago. Entonces, cuando yo me manejo de esa manera, yo me preocupo por lo que los demás ven de mí. Por lo que no ven, no me preocupo, porque total no se ve. Entonces, una vez a una persona así se le sugirió que más allá de lo que hace, lo que importa es por qué lo hace. Y esa persona se quejó diciendo, pero si te vas a meter con mis motivaciones, al final todo va a terminar siendo pecado. O sea, lo que estaba diciendo es, no te metas con mis motivaciones. Créeme o observame solo lo externo, porque están y quizás estamos, o estábamos, no sé, acostumbrados a esa idea de cristianismo, digamos, que es lo visible, lo que yo hago. O sea, si yo no adulteré, pero la pensaste, ¿sí? O yo no hice algo malo, sí, pero lo bueno que hiciste lo hiciste con la motivación equivocada. Ya más al final del estudio vamos a hablar sobre eso. Punto 9. Superficialidad emocional. Confunden arrepentimiento con emoción momentánea o frases bonitas. Se refiere a que el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento, ¿sí? Me siento mal en cuanto al pecado. El diablo también. O sea, el arrepentimiento tiene una parte volitiva, es más un cambio de mente que lleva a un cambio de actitud, que lleva a un cambio de acción. Es todo eso. El arrepentimiento genuino, a la larga o a la corta, en mayor o menor medida, se termina traduciendo en un cambio de vida, en un cambio de acciones. Puede, obviamente, que el espíritu va a producir un remordimiento, pero ese remordimiento va a ser sano si después tiene la cola, o sea, lo que sigue, que es el cambio de vida, digamos. 9. Bueno, confunden arrepentimiento con emoción momentánea o frases bonitas. No hay fruto real, cambio sostenido, obediencia visible, con 1000 altibajos que pasó en el proceso, pero la persona va creciendo, va creciendo. Racionalización del pecado. Justifican su pecado con argumentos aparentemente válidos. Dios conoce mi corazón, todos lo hacen, yo no soy tan malo. Esto de racionalizar el pecado es terrible porque ¿cómo Eva racionalizó el pecado? ¿Vos lo ves al fruto? No es asqueroso, es atractivo. Vos te lo comés, te alimenta. ¿Sirve para alcanzar conocimiento? Sirve para alcanzar conocimiento. Por lo tanto, está bien que coma el fruto. Racionalizar el pecado. Uno busca argumentar el pecado. Entonces, encontré argumentos para salirme con la mía. Hermanos, la rebeldía
opera de esa manera. Esto es lo que quiero explicar. ¿Cómo se lleva a cabo esa resistencia a la autoridad? ¿Cuál es el método que nuestra naturaleza caída utiliza para no someterse a la autoridad? Argumentar. Piensa en esto. Todas las autoridades a las que nos tenemos que someter, los hijos a los padres, las mujeres a los esposos al pastor o al gobierno o a Dios mismo. Todos nos tenemos que someter a alguien. Bueno, a cualquier autoridad que cualquiera de nosotros se tenga que someter, esa autoridad a la que se tiene que someter es pecaminosa, porque no hay nada perfecto. Y voy a decir, bueno, excepto Dios. Eva se tenía que someter a Dios y le encontró errores como argumento para no tener que someterse a Él. Dios es egoísta. Por eso no quiere que comamos. Porque sabe que el día que comamos vamos a ser como Él. Si Él es egoísta, eso me habilita a mí para comer del fruto. El egoísmo de Dios habilita mi rebeldía. Si Eva le encontró errores a Dios para argumentar a favor de su rebeldía, ¿vos te pensás que vos no le vas a encontrar errores a tu marido para argumentar tu rebeldía? Miren, hija mía querida, si ustedes van a respetar a su padre en base a la inexistencia de errores de su padre, estoy esperando la falta de respeto. Si mi mujer se va a someter a mí porque me ve perfecto, ¿entienden lo que voy? O sea, el sometimiento a la autoridad es producto del rol y la función que Dios le delegó a esa autoridad independientemente del desempeño de esa autoridad. El fariseísmo moderno no puede discernir ni hacer la voluntad de Dios porque no ha sido transformado / regenerado. Por ahí sería un repaso de lo que ya hablamos, ¿no? El verdadero Hijo de Dios hace la voluntad del Padre porque lo conoce personalmente. En cambio, el fariseo actúa según su propio criterio. Hace cosas buenas, pero su motivación sigue siendo carnal. Reputación, tradición, beneficios o control. Y esos son el criterio del fariseo para saber cómo comportarse es tener una buena reputación, seguir la tradición, obtener beneficios o controlar gente, controlar organizaciones. Entonces hace cosas buenas, pero no hace la voluntad del Padre porque no lo conoce. ¿Qué pasajes tenemos ahí? Juan 5, 19 y 20. Por eso Jesús le decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Me gusta porque dice el Hijo no hace nada que no ve. O sea, lo que Jesús está diciendo es, si yo corto un palo con la motosierra, es porque yo en el cielo lo vi a mi Padre cortar un palo con la motosierra y hice exactamente una copia de lo que él hizo. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, el 21 es lo que Jesús quiere decir. El 22 y 23 es la ampliación, la explicación. Porque el 21 dice, no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Las personas no le van a preguntar cuál es la voluntad de su Padre. Las personas le van a responder. Porque justamente la soberbia del fariseo es que tiene un criterio personal para saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces las personas le van a responder, entonces yo voy a entrar al reino de los cielos porque yo sé cuál es la voluntad de Dios. Profetizar. Entonces Jesucristo le sale al cruce de ese argumento antes que se lo tiren y le dice, mira, si vos crees que vas a entrar, ¿por qué? Profetizar. Echar fuera demonios y milagros. O si vos vas a creer que esa es la voluntad de Dios, no necesariamente. No necesariamente. Ese es el punto 4. La raíz del problema es que no ha sido regenerado por el Espíritu o por la palabra, que es la que el Espíritu usa, ¿no? Está conformado al molde de este mundo, o sea, su naturaleza caída. Activismo sin rendición, religiosidad sin cruz, obediencia sin intimidad con Dios. Muchos hoy predican la obediencia como una obra o una condición, pero la verdadera obediencia solo es posible después de la regeneración. La obediencia antes de la regeneración es una obediencia infructuosa, porque yo estoy obedeciendo, tengo celo, pero no en base a ciencia. Dice, si alguien no se somete a la palabra ni desea ser transformado, no podrá comprobar ni vivir la voluntad de Dios. ¿Podemos leer Romanos 12, 1, 3, que dice perfectamente esto que estamos diciendo acá? Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo,
aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. El versículo termina diciendo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. El fariseo no tiene esto, no ha nacido de nuevo, no tiene la naturaleza de Cristo en él. Tiene solo su naturaleza caída, que busca egoístamente el beneficio. Un día se enteró que se va a ir al infierno y dijo, de la misma manera que en vida busco el bienestar para mí, lo busco en vida y después de la vida también. No quiero las llamas del infierno. Quiero el beneficio que busco todos los días, también lo quiero para la eternidad. Entonces, ¿qué hace? Dice, ¿cómo puedo hacer yo para obtener ese beneficio en la eternidad? Y ahí se encuentra con Jacobo Arminio y todos sus secuaces que le dicen, haz esto, y serás salvo tú y toda tu casa. Porque vos tenés una isla de... Entonces se pone a hacer esto, se pone a diezmar de la menta, se pone a orar en las esquinas y todo lo que leímos recién. Para llegar en Mateo 7:23 al cielo, que Jesús le diga, yo no te conozco. Y él le dice, pero Señor, si hice todo esto, claro, pero todo esto no era mi voluntad. Y él le dice, pero ¿cómo? No pude verificar cuál era tu voluntad. Yo tenía esta lista, pero esta lista no, de acciones buenas, pero esta lista no estaba verificada. O sea, Jesús le dice, vos nunca pudiste homologar esa lista de acciones buenas que realizaste conmigo. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Porque esa lista de acciones buenas no surgieron de la naturaleza mía en vos. Esa lista de acciones buenas surgieron de tu naturaleza interesada en el beneficio. ¿Cómo van a hacer esta buena obra en nombre de Cristo si no tiene a Cristo? Son en nombre de Él. Muchos me dirán, Señor, Señor, si yo profeticé, yo eché fuera demonios, yo hice milagros, es que no sos vos. Era yo, dice Jesús, yo, Jesús, en vos, el que tenía que echar los demonios, el que tenía que hacer los milagros. El problema no es el milagro o la profecía o el demonio. El problema es que lo hiciste vos y lo tenía que hacer yo, en vos, yo a través de vos. Pero yo no estaba con vos. Por eso es tan grave, fíjate, el engaño de la falsa religión. El engaño de la falsa religión. Gente entretenida haciendo obras, gente engañada. Por eso, hermano, cuando yo hablo de fariseísmo y de arminianismo y todas estas cuestiones, lo que me quema dentro, que me hace hablar tanto de esto, es que me duele ver tanta gente engañada. Que yo voy a estar llorando por toda la gente que se va a dar la cabeza contra la pared, que se va a encontrar la puerta cerrada. Y son mis hermanos que tienen celo, pero no en base a conocimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Me voy a quedar sentado en este banquito sabiendo que eso va a pasar? Si Mateo 7:23 me está diciendo que en ese día muchos me dirán Señor, Señor, yo hoy desear hacer anatema con tal de ir y decirle, ¿sí? Ahora, hermano, es tiempo. Y eso es traer la reforma a Latinoamérica. Sumarme a este proceso de traer la reforma, específicamente acá a Monte Carlo, que es donde nosotros estamos. Para que haya menos Mateo 7:23 en aquel día. Para que Mateo 7:23 no sea en aquel día muchos me dirán. Que sea en aquel día un poco menos me dirán. Obviamente que por el decreto de Dios van a ser los que tengan que ser, ¿sí? Pero eso no quita que nosotros no tengamos esa urgencia porque no es otra cosa que la gran comisión, digamos.